Vale, siguiente programa. Bueno, siguiente programa. Next time. ¿Otra vez estamos aquí? ¿No nos cansamos No. de hacer directos? Madre mía, ¿cuánto tiempo? Joder. Ha pasado Guau. un tiempo. Guau. ¡Guau! Ya es el segundo programa del año. Os echaba de menos, Sí, ¿cuánto tiempo ha pasado? No sé. Ha hecho... 2 semanas. Nos hemos vuelto a sentar aquí. 2 semanas. Como si no nos hubiéramos movido. ¿Y hoy? ¿De qué vamos a hablar? No sé. Alen, dime tú. Uy, Pues, canta. vamos a hablar de las campanadas. El inicio, el por qué se toman las uvas. ¿Lo sabéis? No sé. Yo recuerdo que era por algún motivo. En Francia se dan besos. ¿Ah, sí? Je t'aime. 12. 12 besos. Es que 12 casi no besos. le comí. 12 besos, 12 causas, o sea. Ahora no creo que porque con Francia ahí medio... No, pero, a ver, no lo sé cierto, ¿vale? O sea, escuché algo hace un montón de años que se ve que hubo un año que hubo un excedente de uvas. Ah, un excedente de uvas, sí, claro. Y para no tirarlas, las repartieron en todo el mundo. Venga, va, a comerlas. No en sé el por qué, tengo un recuerdo de que era otro motivo, pero bueno, da igual. Sí. No lo sé. Bueno. Sé que era por otra cosa, pero Bueno, no me acuerdo. Pues ya que Pero- la gente que no existe porque no lo ve nadie, pues que no conteste. que la gente lo investigue. Espera, por que lo eso. pongo yo. Excedente de uvas. No, hay motivo. Pues eso. Sí. Bueno, pues, o sea, excedente el motivo, está bien. Pero no hace ni puto caso. Ah, que lo dejes en el chat, pensé que Claro. lo ibas a buscar. Ah, la única usuaria que no es. Joder, no pillo nada, Disculpar. Ay, Bueno. Dios. Me ha salido la risa, ¿eh? Qué imbécil. Perdón, ya. Bueno, pues vamos a hablar sobre la tipografía. Yeah. Bueno, pero antes de todo tenemos que dar la bienvenida a la gente, ¿no? Vale. Que me cuesta mucho. Venga, va. Bueno, hoy un día estamos más comando mosca. Escucha, un día más. Ah, no. ¿Un día más? Una tarde más. No sé, lo has dicho al revés. Puede Estamos... No, da igual. Lo dejo hasta. Que Cata también se ha quedado atascada. Ya voy borrachina. Quítale eso. No. Ya, que no. No. Bueno, simplemente queremos saludaros y agradeceros de que estéis un día más en este espacio de moscas hablando de... Dios mío, el podcast se va a cagar en nuestros muertos ya verás. Dice, esta puta gente de mierda que estoy en el coche en un atasco y encima me canta esta mierda al oído. Me cago en vuestra. Ay, qué mal. Ay, Dios mío. Estamos fatal. Ay, Pues bueno, pues vamos a hablar sobre la tipografía. Ujú. Digamos, a mí me gustaría. A ver, hay diferentes puntos que vamos a tratar sobre la tipografía. Creo que vamos a enfocar un poco más por el diseñador medio, e incluso a personas que no conocen tanto la tipografía. Lo digo porque si aquí se conecta a algún profesional de la tipografía, se va a aburrir. Porque vamos a usar conceptos muy básicos. Elementos que ya, bueno, que a lo mejor el usuario normal no conoce, pero él sí, y no vamos a entrar en conocimiento del kerning, de cuánto tiene que medir cada una de la barriga, de la no. No, pero bueno, los vamos a mencionar también para que la gente sepa. Correcto. Pero bueno, un segundito. Vale, no pasa nada. Esperamos. Antes de empezar y Quedan decir... saliva. Antes de empezar y decir qué es la tipografía, quiero preguntaros, ¿cómo conocisteis la tipografía? Hostias. Hostia, qué buena pregunta. En mi caso, a ver, pero la tipografía, vamos a ver, algo me explico esto. Yo conocí más la caligrafía, ¿vale? Que la tipografía en sí. Entendamos, o sea, entendamos que la tipografía es como el campo que estudia lo que es las letras, Sí. a nivel, digamos, de comunicación y composición. Pero yo personalmente tuve contacto con la tipografía cuando dibujaba cómics de pequeño. Entonces me empecé a inspirar y recopilar información sobre onomatopeyas para colocar no solo los textos a mano, porque ya no había Photoshop, entonces tuve que imitar los tipos de letra de cómic típicos americanos, Sí. ¿sabes? Y luego las Muy onomatopeyas. estilo Comic Sans. Sí. Y luego pues todo tipo de onomatopeyas que colocaba en los dibujos y que hacía unas, otras y bueno, y ahí analizaba de forma casi ¿cómo se dice esto? De forma casi sin saberlo, sin saberlo, pues los tipos de as, sin serifas, con serifas, pero obviamente no tienen los conocimientos. No.
de por qué de cada uno de ellos. Entonces sí que es verdad que ahí fue como un primer contacto, pero luego yo conocí la tipografía cuando entré en la DIP y me comenzaron a decir, bueno, pues tú también, Exacto. que yo lo tomaba como un puto loco. Era nuestro profesor de tipografía. Te lo juro. Creo que todos lo tomamos como un puto loco. En mi primera clase salí de allí, pero asustado. Digo, ¿dónde me...? O sea, ahora me voy a hacer guardia y en la base y no sé qué cojones acaba de pasar. Pero yo creo que tenemos esa primera impresión siempre. Sí. Sobre todo, además, cómo habla él de su pasión, ¿no? Porque él es un Vamos. tipógrafo apasionado. También a Roger. Exacto. Exacto. ¿Y tú, Cata, cómo lo conociste, la tipografía? Bueno, yo pues igual que Manu en la DIP. Pero bueno, eso yo toqué, digamos, la caligrafía antes, cuando ella era pequeñita, con las plumillas que me daba mi sí. padre, que hacían... Me recuerdo que él tiene como una letra súper, ¿cómo se dice? Muy como alta y muy... Muy finita. condensada, ¿no? Sí, y es muy guay porque es caligrafía en plan como antiguamente escribían, y a mí me apasionaba eso. Y me regalaba como los cuadernillos estos que tienen como 5 líneas, así Sí. en pequeñito. Ah, el cuadernillo rubio, ¿no? No. No. Es decir, hay los cuadernos normales que Sí. vienen las líneas básicas, pero hay otro que es el cuadernillo francés. Ah, vale. Que son como cuadraditos, y dentro de esos cuadraditos hay como 4 hileras, ¿no? Ajá. Y así por toda la página. Y es muy guay. Ah. Y básicamente me decía, no, en esta, para hacer la A tienes que llegar hasta aquí. Para hacer la E tienes que llegar hasta la segunda línea. Para la T, tal. Ujú. Y bueno, básicamente era así. Pero después la tipografía sí que a lo mejor la conocí cuando había lo del... ¿Cómo se dice? Los documentos de Word. Sí. Allí, que podías Ah, hacer las diferentes fuentes, Las sí. fuentes. Claro. Y yo cuando mi padre me dejaba tocar el documento, yo empezaba a poner títulos con 3D, que era una pasada para mí. Digo, ¡wow! Y esto, yo quiero más. Y que podías poner los 3D con Con colores. con colores, Oh, mierda. con leopardos. Perdón. He vuelto a quitar la luz. Se fue la luz. Pero a ver si... Sí, sigue contando. Vale. Y nada, a mí me apasionaba todo eso, o sea, me encantaba. Yo decía, ¡guau! ¡Guau! A ver, ¿qué más hay? ¿Qué puedo tocar más? ¿No? ¿Qué puedo hacer en este documento? ¿No? Pero bueno, básicamente eso, con Damián es como realmente entendí para qué servía la tipografía, qué importancia tenía la tipografía en el diseño gráfico, ¿no? Porque pasó eso lo mismo que con el diseño gráfico, que entré y no sabía, digo, hacer un flyer. Vaya puta mierda. Bueno, es que yo creo que todos entramos en diseño gráfico sin saber qué es diseño gráfico. Exacto. Correcto. O porque dibujamos bien, o porque dices, Sí. ah, Es de bueno, las dibujar. asignaturas me gustan. What the fuck. Ay, que me salgo de plano. Esto lo comentamos en algún... Sí. No, lo comentamos al principio de diseño gráfico, ¿os acordáis? Sí. Que digamos cuando todo el mundo sabe diseñar en diseño gráfico. Sí. Entonces, en el momento que alguien no sabe dibujar, y esto me pasó con Kevin, me di cuenta con Kevin, tiene que buscar otros recursos Sí. para poder comunicar. Ujú. O sea, es que todo el mundo tiene. Es Y que él eso lo hace realmente- distinto, diferente. Me acuerdo en dibujo, Sí. que él no sabía... Que, bueno, dibujaros a vosotros mismos, dijo Irene. Un retrato de vuestra cara y no sé qué. Ujú. Todo el mundo, no sé qué, nos dibujamos, un perfil, no sé qué, mi barba, no sé qué, todo el mundo en plan cómic, igual a hostia. Va Kevin y dibuja a él de espaldas. Yo me dibujé palabras dentro de mí. ¿Cómo? Yo no recuerdo. Yo me dibujé en plan con un foco arriba, con todo oscuro, y después dentro de mí era como la figura de una persona, pero con palabras. Pero sí, Que te Qué definían. guapo. sí, y ya está. Y yo es que no recuerdo el mío. Yo No creo me que te acuerdo. dibujaste a ti. No me recuerdo, no recuerdo nada. Y yo sí, porque dije, mira, hija puta, está como bien dibujado. Y empezamos, ¿eh? Salimos y la tiro por la escalera. Sí, así es como nos conocimos, Cata. Ya haremos un programa, quizás, de cómo nos conocimos. Bueno, en mi caso, por ejemplo, yo como la tipografía en sí, no, pero de la misma manera que cuenta Cata, ¿no? Todos hemos tocado el Word, presentaciones, y al final hemos jugado mucho con la tipografía y como seleccionamos una, en plan, esta mola un montón, pues esta la voy a usar porque nadie lo usa. Y lo que recuerdo que hacía mucho es que en cada asignatura, yo en el cartapacios, donde tú ponías las actividades de cada asignatura, para no tener un cuaderno, me encantaba hacer portadas de cada asignatura con un lettering dibujado muy así, representando cada asignatura. Y es verdad que yo estaba más enfocada a eso, me gustaba hacer mucho lettering, mucho dibujar letras. Sí, sí, sí.
Y luego lo que es de por sí lo que es la tipografía, sí que es verdad que yo lo descubrí antes que de estar de la EDIP. Lo que pasa es que era una ignorante total. Una ignorante total porque estábamos en segundo año de diseño gráfico, digo, de bachiller artístico. Teníamos una asignatura de diseño a secas. Y hacemos todo tipo de cosas de diseño, tanto arquitectura, tipográfico, logotipos. Era como una mezcla de todos los diseños que había de moda. Un batiburrillo. Y uno de ellos, de repente, un día la profesora llegó con unas hojas y ella trajo, pues eso, unas letras y decía que sepáis que cada letra pues tiene sus partes. Y yo, ¿what? Y vi que había unas que ponían brazos, pies, altura, oreja. Podéis ir en el enlace de programa y veréis allí ¿cómo se dice? Un poco que lo que yo vi en su momento. Bueno, claro. Entonces, lo que me dieron fue eso, una hoja básicamente con todas las letras de una tipografía y eso, pues me decía las partes que tenía cada uno. Tenían pata, cruz, serif, hombro, oreja, cola, brazo. Claro, yo me empecé a descojonar. Y yo digo, what the fuck. Claro que sí. Hasta yo creé una tipografía en su día con triángulos porque no lo entendía. Pues yo seguía con el lettering. Hago un Rochenko aquí. No, pero es que era una T, triángulo, 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 ¿sabes? Por ejemplo, un día os haré una foto y os lo pasaré. Si eso a lo mejor lo comparto en Comando Mosca. Vale. Pero sí, entonces, claro, aquí fueron mis inicios, aquí empecé como a darle importancia, bueno, no a darle importancia, pero como que digo, hostia, no sabía que había esto, me reí un poco al principio, pero sí que es verdad que cuando empiezas, o sea, lo empecé a conocer, pero no lo entendía. Y sí que es verdad que en diseño gráfico con Damián sí que lo empecé a entender. Claro. Y decir, hostia, vale, tiene un sentido. O sea, es que claro, la profesora nos diga, toma esto. Ya veo. Y claro, ahí te quedabas y luego pasabas a otro ejercicio de haz un plano de arquitectura de tu habitación y tú. ¿Ah? Hemos cambiado muy rápido el diseño de tipográfico de interiores. Para la gente que no vea en podcast de streaming, estamos viendo lo que es como una disección de las letras. Tenemos, digamos, una A mayúscula, una G minúscula, X, D, tal, y de ahí como unas líneas discontinuas en cada una de las partes de las letras que se descomponen y que cada una de ellas tiene un nombre distinto. Sí, sí. Cada una de las partes. Os recomiendo buscar en Google partes de una tipografía. Sí. Y os saldrá un montón por si os interesa. Y bueno, esto fue los inicios también de cómo conocí la tipografía. Entonces, hablando de importancia, al final, chicos, bueno, vamos a hablar un poco de qué es la tipografía para vosotros. Para mí, la tipografía, si es a nivel profesional... Espera. Voy a hacer la definición del Tito Damián. Adiós. A ver, yo no lo Que recuerdo. no me lo esperaba, ¿eh? La tipografía es la columna vertebral del diseño gráfico. Es el vestido de la palabra. Lo que nos dice, ella nos lo transmite. No, eso me lo he inventado lo último, pero... Vale. Eso me suena mucho. ¡Qué bueno, eh! Me encanta esta interpretación. ¿Me has dejado? Hombre, pero es que era filosófico, en plan súper poeta, porque nuestro Tito es poeta y todo, y la verdad es que lo clava, o sea, lo clava. Con lo que dice lo clava, porque realmente es lo verdad. que es. Porque sin tipografía, pues ya ves tú, la Comic Sans, para el documento de la RAE, pues tú... Ok. No, pero sí, es verdad que es súper importante porque depende de la tipografía que tú utilices, estás expresando algo o diciendo algo. Y al final, en diseño gráfico es súper importante. Porque al final el diseño gráfico es transmitir algún mensaje. Y es verdad que utilizar la tipografía, o en el caso de la gente que no se haya enterado, la tipografía es la fuente. Porque, sí, correcto, sí, la fuente, sí. Sí, o tipo de letra, sí. Para que se entienda más. Y es verdad que no puedes utilizar cualquiera, porque si no puedes dar como un mensaje erróneo. Sí. Para mí lo más importante de la tipografía, obviamente es, digamos, la comunicación. El problema de todo esto es que, ¿cómo lo explico? La comunicación de la tipografía, para poder escoger la adecuada, tienes que tener unos conocimientos, tanto históricos de la tipografía, como técnicos. Porque tú no puedes usar una tipografía, yo que sé, condensada, por ejemplo, para escribir un libro.
No, porque no es legible. No es Tiene- legible. Es funcional. Claro que no. O sea, Claro, pero espérate, Sí. antes de seguir, una tipografía condensada es básicamente, claro. para que la gente lo entienda, es del Word, la fuente Impact. Sí, la típica de youtuber. Que Sí, usan para los que es títulos. así alargada. O por ejemplo en los memes. Bueno, es Memes. que es gorda. Que Sí, es- básicamente es una Alta. fuente, una tipografía que es bastante alta y delgada. Y sin serifas. Y sin serifas. Que las serifas vendrían a ser eso que sobresale, que hace elegante. Los remates, los Exacto. acabados que hay como, no sé, la Times New Roman. Por ejemplo, esos remates que dices tú, ¿vale? Eso, por ejemplo, son necesarios a la hora de leer un libro, por ejemplo. No vas a o sea, encontrarás un post, pero no un libro de 500 páginas con una tipografía sans serif. O sea, va a tener serifas siempre, porque esas ligaduras te ayudan a encadenar hace que la lectura sea más cómoda. Bueno, eso o sea, me refiero que ahora sí que hay libros que ya son palo seco. Sí, los de Que yo- youtubers. No, pero es verdad que, por ejemplo, me he fijado que las de novela son mucho o sea, son tipografías con serif, pero, por ejemplo, yo qué sé, una misma de una revista, bueno, a ver, a lo mejor revista no, pero, por ejemplo, un libro de diseño gráfico y tal, no es una tipografía serif, suele ser palo seco. No. Cuando digo O sea- libro, no me refiero a cualquier libro, sino a un libro de lectura. O sea, Libro de lectura densa. sí, Vale, puede ser que sí es verdad. un libro típico de toda la vida es para una correcta lectura y que el lector no se cague en tu muerto cuando. Porque mira, la tipografía. Es que, Dios mío, pongo el ejemplo siempre. La tipografía es como el cine. Bueno, no, ¿Ah, sí? no- ¿Siempre has dado este ejemplo? Porque es la primera vez que lo escucho. no, Tata? no el cine. Lo he escuchado. La tipografía es como el actor de doblaje. Exactamente igual. Me gusta esa comparación. Tiene que ser invisible. Tú vas al cine a ver una película y ves a. Iba a decir a Brad Pitt, pero es que eso es tirarme años. Y veo a Tom Holland, de Spider-Man, que todo el mundo lo conoce. Dile a Timothy. ¿Eh? Timothy. No, Timothy. sí. Chamelier, o algo así era, ¿no? Timothy Ah, el francés. Bueno, ¿Sí? ¿Se es igual. decía No. ¿Qué has dicho? Chamelier es el apellido. Es que me lo he Chalamet. Chalamet, eso. Y yo Chalamet. Chamelier. Pues Chalamet. parece un tipo de embutido. Chalamet. Ah, qué bonito. Timothy. Bueno, Chalamet. el tema, que tú vas a los Avengers, que llevas viendo a Tom Holland durante 10 años por el tema de Avengers y Marvel, y de repente la última película te coge y te cambia el actor de doblaje, Es y que dices, me cago en... Ya, tal. claro, te Si has no lo- acostumbrado. Si no te lo cambian, Como en ¿sabes? Harry Potter, Por ejemplo. Hermione, me la cambiaron y yo en plan, no era Michelle Jenner. Qué mal. y yo en plan, ¿qué han hecho? Pero ¿qué hubiera pasado si hubiera sido la misma? Vas allí, tu película, disfrutas, coges y te vas. Pero ahí está el tema. En el momento que hay un mal doblaje, es cuando te acuerdas del actor de doblaje. Sí, sí. Pero si lo hace bien, es invisible. Y eso es también la tipografía. O sea, es Y el diseño gráfico. el diseño gráfico también. O sea, tiene que ser... ¿Eh? Ah, No, nada. tiene que ser... Esa es Myrtle, ¿no? No. ¿La Llorona? No. Era Hermione. Era en plan, Harry. Y yo en plan, ¿qué han hecho? Pero es que fue muy, muy bestia, tío. A lo Es mejor que te da gripe, era fue muchacha. en Es la que, orden claro. del Fénix. La cambiaron y yo en plan, what the fuck. Bueno, da igual, que me voy del tema. No, pero que tienes razón. Al final pasa igual con la tipografía. Lo que pasa que aquí quiero puntualizar porque esto pasa mucho en el doblaje. Que no es de esperar que si la finalidad profunda de nuestra profesión es que se nos olvide, pues no es de esperar que luego no se nos reconozca. O sea, vale, o sea, es decir, si entramos en nuestra profesión tenemos que ser conscientes de que no se nos reconozca. Bueno, O que no siempre pase. O sea, a veces hay muchos tipógrafos muy reconocidos. al que no final. Sí, se, que no eso se, sí. no se nos reconozca de forma positiva. Eso jamás va a pasar. Si tú vas Bueno, pues... Sí, mira los de Suma. Bueno, si tú das un flyer, Les Iba- reconocen iba- por lo de correos Por y por ejemplo. lo del dinero y todo. Es que... yo iba a decir el de correos de Cruz Novillos. Pues eso está bien, ¿no? No, claro, pero luego me refiero a los de Suma que hicieron el rebranding. A ellos se les recuerda por lo malo, por las quejas del money. bueno, Ya, pero eso también es- hicieron un comentario comunista. O sea, Twitter es puto Rusia.
Twitter es comunista. En Twitter todo el mundo es diseñador. Perdón. Eso es que lo voy a grabar en Twitter. Perdón. Twitter es comunista. Dice. De verdad, es el Díselo. pueblo. Es el pueblo. Es decir, y en Twitter todo el mundo es artista, todo el mundo es diseñador, todo el mundo es guionistas, que tienen los santos papos de hacer un Kickstarter para cambiar el final del Juego de Tronos. Digo, tú eres tonto, Bueno, porque no te gusta el final. Escúchame, gracias a Twitter pues hemos tenido a las 3 arañas. Ah, fue a raíz de eso. Hombre, mucha gente decía, ay, ¿cuándo vamos a ver el...? Ah. Vale, pero eso es... Bueno, no, a lo mejor no ha sido por eso, pero bueno. Ah, bueno. Pero mucha Pero- gente lo quería tener pero- mucho hype. Pero es Claro, igual, claro. eso es un fanboy antes de que se haga. Sí. Y ahí tomas tú la decisión. Pero una vez que se ha tomado y que se ha hecho y que la has visto, cállate la boca. Claro. Tío, Ya. es mi forma de ver. O sea, no estamos en Rusia, como digo. O sea, no todo el mundo es artista ni diseñador. Sí. Y es lo que tendría que hacer la gente. No puedes opinar de todo. Es que me voy a liar. Me voy a otro sitio. Porque es que en el momento que cobras por dar tu opinión no vale nada. Porque no puedes ser crítico con nada. Porque no eres profesional en nada. No sé, porque ahora me has recordado un poco al Chocas, pero en versión diseñador gráfico. Ah, bueno. No, No sé. el Chocas. Bueno, sí, es mucho de bestia, pero sí que es verdad que es muy... Pero bueno, Te pongo sí que- acento. Esta puta gente de mierda. Que está todo el día opinando, tío. Es una... Oye, como ahí te vea, lo como- has clavado. como te vea de repente aquí en este- Madre mía, tú. que alguien lo grabe, ¿sabes? Que De va- repente. Espera, que le envío. Haz un clip. Haz un clip y luego se lo envías. No sé cómo se hace, pero bueno. Aquí en el... Ay, creo que haré un corte y lo claro. publicaré en Comando Mosca. Ah, sí, es verdad. Ah, ya me acuerdo. Twitter es... Da igual. Twitter. El tema... Bueno. Ahora le sale el gallego. El tema es que... joder, ya se me ha olvidado. Ya perdió el hilo. Ya me había calentado. Claro, pero Ah, estábamos... en el momento que tú opinas... Vale, vale. de algo, ¿vale? Y tú tienes esa... ¿Qué te pasa, Cata? Nada, que me parto. Ah, vale. No, tú sigue En el porque momento tenemos tú- que seguir. que tú opinas de algo y tienes un tal corriente de gente que te siguen y que obviamente te haces famoso y no sé qué, y hay, pues ya sientes como la obligación de tener que opinar por dinero. Y claro, y te ves como obligado a informarte menos de una semana sobre algo que tienes que criticar o dar tu opinión sobre algo. Sí. Entonces, la opinión se ha convertido en algo tan efímero, Oh. o sea, tan poco valorado, que cualquiera puede darla. Sí. Y ese es el problema. O sea, Pero es que yo creo que desde siempre cualquiera podía darla y podía dar, o sea, ser muy... no. sí, pero Muy- sin tener prejuicios o esta No, movida. no, pero- no, que bueno, que siempre ha sido así. Mira el pueblo, por ejemplo, en el constructivismo ruso. O sea, era muy dañino y eras una puta mierda si ellos consideraban así. Como Y en ahora con Chanel. ¿Chanel? ¿Qué ha pasado con Chanel? Bueno, pero cuidado, pero la gente sabe. Es decir, para empezar, hay que aprender. Eso pasaba antes, ahora no puede pasar. De Sí, los pero palos es tenemos que aprender. No, ya, pero es que está volviendo a pasar. Lo que pasa es que en Twitter. Claro. Y Twitter es pueblo. Sí, Chanel el otro día se quejaba por el tema de Eurovisión, no sé qué. Sí. Que, a ver, que ella ha ganado, pero el concurso estaba amañado. No, eso El era de evidente. Eurovisión. Pero chicos, no nos desviemos porque estábamos hablando De tipografía de la sí hemos importancia. pasado a Rusia otra vez. Eso se corta. No te preocupes, se cortará. Pero sí, estaría bien. Bueno, ahora estábamos hablando de la importancia de la tipografía y el uso, de lo que estaba diciendo antes, Allen, de que tenga serifas para una buena legibilidad. Pero sí que es verdad que no siempre pasa. Eso pasa en los libros de novela, de historias y tal. Pero Sí. sí que es verdad que, por ejemplo, si es. Yo qué sé, no sé, no es documental, sino como libros más informativos de, por ejemplo, las de diseño gráfico, para cogerlo de ejemplo, no se utilizan serif, se utiliza palo seco. Ujú. Y se utiliza mucho, ¿cómo se dice? Muy buen diseño editorial para que de alguna manera no solo sea texto, sino que visualmente también te atraiga la atención. Que eso es un punto importante también en la tipografía. El diseño editorial. ¿Alguien quiere hacer introducción? El diseño editorial, Cata. Es como pasar el marrón. No, sí, sí. No es broma. Pero es que No, Cata bueno. sabe. Bueno, el diseño editorial fue bueno, se supone que fue gracias a Garamond, pero sabemos por nosotros mismos que también fue gracias a los chinos, que, bueno, no sabemos si estaban inspirados en ellos o no, o fue pura churra. Pero bueno, que los chinos también inventaron lo que vendría a ser la imprenta china. Ujú.
Y bueno, aquí en Europa fue Garamond y bueno, que básicamente lo que hizo es agilizar mucho el proceso de impresión y todo eso. Y lo que bueno, antiguamente los libros se hacían por gente de las iglesias, no sé cómo se llamaban. Escribanos. De hecho, esto lo hablamos en uno de los capítulos. Sí, exacto. De Comando. Y bueno, básicamente que pasó a que lo hiciesen monjes o gente que trabajaba allí y lo hacer pues eso, que fuese más accesible a la gente. Pero si tuvieras que explicar qué es diseño editorial, ¿cómo lo definirías? Bueno, básicamente el diseño editorial es el que se encarga de hacer libros, revistas. Bueno, básicamente es la maquetación de una página. Y en base a lo que sea, si por ejemplo es literario, sí que es verdad que es una maquetación un poco más sencilla. Sí. Es mucho más porque al final ahí el lector entra y se imagina cosas. Yo al menos me he sentido identificada a la hora de leer libros. Pero si por ejemplo es una revista, sobre todo las de diseño, claro, tienen como una composición súper compleja y que a nosotros nos llama visualmente a primera vista. Y que estemos allí para quererlo comérnoslo con patatas ya. Claro, o sea, tiene que haber fotografías, gráficos o lo que sea que de alguna manera estés bastante tiempo leyendo aquella revista, o a lo mejor también hay libros así. Exacto. Entonces es bastante importante también el diseño editorial. Y aquí viene un tema importante, que es a la hora de hacer una tipografía. Yo he hecho algunas tipografías, pero obviamente no... Ahí vais a aportar más vosotros que yo, porque yo hice una tipografía en mi vida, pero no sé si es buena, ¿no? Es buena. Ahora me acabo de acordar. No te creas, ¿eh? No digo esa. Vale. Antes. Me gusta mucho. Yo hice una tipografía en tercero. Era un ejercicio de clase. Me es igual. Me gustó muchísimo esa tipografía. Era un ejercicio muy bueno que hicimos, que era coger una tipografía, en este caso era con serifas, ¿vale? Y el ejercicio consistía en quitarle esas serifas. Con remates, ¿vale? Y quitarle esos remates, esas serifas, esos sobrantes, y convertirla en palo seco. ¿Eso que fue en tercero? Creo que sí, un segundo, no me acuerdo. No me acuerdo, sí, también. O sea, para explicar un poco mejor lo que dice Alen, es básicamente la letra, tiene esos acabados, ¿no?, que hemos comentado antes, pues tú tenías que intentar pasar esa letra como... Porque con serifas suele ser una tipografía humanista o algo así. Bueno, depende. No tiene por qué. Porque luego están las... románticas. O románticas. Pero luego están las egipcias, que son como y remates las muy mecanas, rectos. Egipcia y mecana es lo mismo. No jodas. Sí. Pues nada. Pues básicamente era eso, quitar esos remates para hacer la típica tipografía que fuera sencilla sin esos remates. Era como un proceso. Y si no, al revés también. Sí, pero lo importante de todo esto, yo creo que es muy importante que cuando tú coges una tipografía con serifas y se las quitas y la conviertes en palo seco, hay una separación entre letras que flipas. Y es ahí cuando tienes que jugar con el kerning. Total. El kerning es la separación que hay entre letras y tienes que juntarlas para que aquello no parezca unos brackets. O sea, que haya como un espaciado, porque al final el kerning no tiene por qué estar exactamente todos con el mismo espaciado, depende de la tipografía, pero tú a veces tienes que jugar. Depende, porque a lo mejor una A tiene mucha más... Por el, ¿cómo se dice? Por el vacío que crea entre las letras, el relleno, digamos que es como un vaso, ¿no? Tiene que estar tanto medio vacío como medio lleno. Y tienes que como que compensar para que a la hora de leer la vista no sea... ¿cómo se dice? Te llegue a cansar, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que hacen, digamos, los tipógrafos. O a veces hay gente que se encarga exclusivamente solo de hacer ese tipo de trabajo, que es colocar el kerning y el tracking y todo eso, y hacer que la tipografía básicamente sea legible. Pero muchos tipógrafos no hacen eso, directamente lo pasan por el programa, pum, 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 vale, ya tomas por culo, a veces. A veces, ya, bueno, porque ahora mismo... Lo hacen en plan genérico, en plan... ¿Puedes definir la otra palabra que tú has comentado? Aparte del kerning, que es el espaciado entre letras, has dicho tracking. ¿Podrías definirlo para que los oyentes sepan qué es? Espérate, que no me acuerdo. Coño, es el... Es el espaciado entre, por ejemplo, frase por frase, por ejemplo. Viene a ser conocido, o sea, a nivel técnico, como el interlineado. Interlineado, exacto. Y ahora que estamos hablando de esto, os he puesto un enlace en el enlace de programas. Es una página muy guay que puede hacer que practiques con el kerning, con el espaciado de letras. Entonces, te da como un cierto... Bueno, no sé si te da cierto tiempo, pero tú tienes que hacer, bueno, un poco ajustar el kerning de una palabra y tú tienes que abajo pone un botón que pone done y ya está. Y a ver si lo has hecho bien.
Vale. Por ejemplo, ahora, mira, ahora estás moviendo la V. Bueno, dice que muevas la V, por ejemplo. Vale. Mueve la V. Y tú Ay, decides. exacto. Y te da puntuación, me acuerdo. Exacto. Y ahora Sí, le yo- pones a Dan, por ejemplo. No está bien. Espera. No, aún falta. Ay. Ahí. Y Ahí. una recomendación para poder hacer bien el kerning. ¡Oh! ¡Toma! 100%. Bien de 100, bien. Me voy arriba. Una recomendación para poder bien los espaciados vacíos que ha comentado Cata es como hacer así con los ojos, como Emborronar. emborronarlo con la vista. Para... O si estáis cegatos, os quitáis la gafa. También, es verdad. Es Yo otra estoy opción. cegata. ¿Ves? Vale, está perfecto. Sí, ¿te imaginas un tipógrafo que dice, oye, ¿llevas gafas? ¿Por qué no te operas? Es que me sirve para trabajar. Es que Mira, para trabajo va muy bien. dale a Next a ver cómo... Cata, ¿quieres probar? Sí, toma. Mira, me ha salido una Oh, tipografía... mira, lo que vemos en pantalla ahora Sans mismo serif. es una tipografía... No, serif. No. Perdón, serif. No Correcto, sans serif. es una tipografía serif con serifa. ¿Ves? Esos remates de la T y luego Esto la sí. P. Uy, ¿Cómo es que acá... muevo esto? Mandepusado, como el trackpad Eso. del Mac. Usted, esta es complicada porque, claro, es Esta es compleja, ¿eh? Sí, Y si sí. cojo la llamada Esto que viste así, digamos, tan grande, es muy complicado. O sea, es... tío. no sentís si está mal o bien hasta que no lo veis en pequeñito. Sí, a veces es verdad que en reducción se puede apreciar mucho mejor Su los puta espacios. madre, me habéis dado el más difícil, hijos de puta. Vamos, Cata, presión. No puedes. Cata, confiamos en ti. Me Yo encanta creo que que la voy a juegue. cagar, tío. No, Un poquito tía. más. Sí. Yo creo que está bien. Yo creo que también. A ver, piensa que Bueno, el tuyo es más complicado. El mío fueron 2 letras. Ya. Hijo de puta. ¿Vale? ¡Oh! Vamos. Ya puedo ser tipógrafa. Bueno, Gladys, te toca a ti. Ay, O sea, ya. tanto Cata como yo Ahora hemos saldrá. sacado en el programa 100 puntos. Ahora le toca a Gladys. Ahora va a sacar. ¡Qué presión! Seguro que sacó mal. A ver, es que piensa que luego se complica eso por los niveles. Con lo Sí, cual te también toca uno es más verdad. difícil que el de Cata que el mío. El Ives. A ver. Vale, tiene una tipografía que es con serifas, Ujú. ¿vale? Y encima en mayúscula y en. No. Es con la primera ma- letra capital, se dice. Correcto, tiene lo que es una Y, ¿vale? Pero la Y tiene un problema de mayúsculas que tiene mucho vacío a la izquierda. Entonces tienes que dejarla a una altura, digamos, bastante adecuada. Joder, me quito la gafa para verlo. Venga, va. Acaba de hacer Gladys una técnica de quitarse las gafas para verlo borroso, las letras. Y así- encima, aún así, emborrono más. y por así si poder acaso. leerlas. Joder, Sí, no sí. sé si lo estoy haciendo bien. La Yo verdad. creo que vas bien. ¿Tú crees? Yo No creo que sé. sí. A ver, voy a ponerme la gafa para verlo bien. Cuidado con esa S. Ah, sí. La E y la S tendrían que estar un poquito. Así, ahí, ¿no? Un poquito sí, más. Creo yo. Vale. Pero bueno, tú lo que encuentres. Sí. No lo sé. No, a tu esto. O sea, no te vamos a interrumpir. Da igual. Y- Que salga lo que salga. 90. 79. ¡Ay! ¡La V! Claro. Ah, vale. La V tendría que estar un poco más a la derecha Y la E también. y la E también un Venga, poquitín yo más. a ver la siguiente, porque no, o sea, tú te quedas aquí con la más chunga o qué? No. Y tú quedas como mal. Ya verás como la siguiente yo lo voy a No, cagar. a mí no me importa porque así aprendo. ¡Oh! Hostia, una tipografía muy bold y esta es con serifa también, ¿eh? Es una tipografía muy bold, o sea, es decir, muy negrita. Y luego también es con remates, pero al estilo egipcio. Ya me acuerdo ahora. Versalitas. Te habían tocado. Las Eso, versalitas. versalita, ¿Qué es son las verdad. versalitas, Cata? Básicamente es como si te colocasen una mayúscula, capital, y después las demás como mayúsculas, pero más pequeñitas. Exacto, que tú lo puedes, incluso en los documentos lo puedes ajustar. exacto. De hecho, las versalitas se utilizan bastante, por ejemplo, en Biblias. Sí, En los versículos en los titulares En los titulares, eso. incluso en las novelas, que cuando te Las ponen novelas. un nuevo capítulo de Sálvame de Lutz. Exactamente. ¡Ojo! Bueno, Vamos, pues 100%. nada. ¿Para qué traigo esto? No, no, de verdad. Si queréis practicar con el tema de kerning y la Sí. tipografía, ¿cómo se llama la página web? La página web se llama type.method.af. Esto es, ahí podéis practicar con la tipografía. O sea, dale ahí. Y si no, poned practicar kerning en Google y creo que os saldrá. Si no os sale, por Lo si tenemos acaso. lo tenemos en cuenta. Y- Vale, otra de los sentidos de la tipografía que yo creo que es importante es estudiar su historia. Es decir, Pero ahora no vamos a hablar de historia, no vamos no, a entrar en no, el no, contexto. no, hombre, no, si no sé ninguna.
Bueno, sí. Bueno, de la En futura. verdad sí. el tiempo en el que se crearon, creo yo. Por ejemplo, con Damián, lo que hacíamos eso, era como colocar el tiempo en el que se crearon y tú entiendes en ese momento, en plan, por qué tenía esa forma, ¿no? Y Sí. porque ahora, por ejemplo, tenemos muchas más otras variantes y cómo crear, digamos, variantes de esas mismas, entendiendo de dónde parten, ¿no? Es decir, su historia, en plan, por ejemplo, el romanticismo, teníamos la Didot, la Bodón y todo este tipo de letras como que muy finas y muy... Con mucho contraste. Exacto, mucho contraste. Entonces, a partir de lo que tú tienes, los conocimientos de antes, de dónde parte y todo eso, tú puedes crear nuevas variantes de combinar, ¿no? Esas Sí, tipografías. combinar, digamos, tiempos Sí, y, exacto. y combinar las tipografías. Para que la gente se haga una referencia de lo que ha dicho Cata, por ejemplo, la tipografía gótica, ¿vale? Sí. Si tenemos en mente la tipografía gótica, tiene como unos rasgos muy sesgados, como unos acabados muy en diagonales. Eso obviamente era de las antiguas plumillas cuando, Sí. cuando los escribanos, los priest, iba a decir, los sacerdotes escribían dentro de él. Pues esa plumilla es lo que le da ese toque gótico y por eso tiene esa característica de la época, Sí. ¿no? Al igual que las mecanas, al igual que las egipcias, al igual que las modernas también estaban, bueno, de todo. Y lo que dice Cata, que cada una tiene su tiempo. Hay algo- Antes de que sigas, Sí. porque va creo que acorde con lo que acabas de decir, Vale. también Cata mencionó, por ejemplo, las tipografías románticas, que son Sí. como la Didot y la Bodoni, para que la gente lo visualice en su cabeza, esas tipografías, porque evidentemente no saben Vogue. cuáles es. Vogue, por ejemplo, Vanity Fair, por ejemplo. a ver, bueno, sí, decirlo y... Y claro, bueno, estas tipografías que Cata ha mencionado que tienen mucho contraste significa que no tienen el mismo peso en toda Exacto. la letra. Es decir, que tiene mucho fino Y mucho grosor. grueso. Exacto. Exacto, como las típicas letras de Vogue y de Vanity Fair, por Sí, ejemplo, sí, sí. que podéis ver que hay una zona como muy gruesa y luego muy finita. Y eso, ¿Esta de aquí es? por ejemplo. Sí. Sí. Sí, sí, tal cual. Ah, bueno, vale, sí. Vale, ahora no se entendía. Y eso es el contraste. Yo recuerdo que con nuestro profesor, con Tito Damián, eso, hacíamos como historia de la tipografía Sí. y luego nos adjudicaba como tipografías y teníamos como una especie de línea del tiempo. No, línea del tiempo no, era como una Sí, especie de no, mapa. No, teníamos En la línea del tiempo y el teníamos mapa. el mapa en el que se, digamos... Era humanista. Era un eje, para que la gente lo Exacto. entienda. Eso, Como un una eje. cruz, ¿vale? Eso. Arriba Exacto. había una época, abajo otra, izquierda No, y otra. época no. No. Era, ¿cómo era? Si era más... Un tipo. No. Una característica de Es, la es tipografía. decir, si era muy condensada, o sea que era básicamente todo repartido con el mismo, digamos, grosor por todo, casi parecido, no, nunca son así, pero bueno, y después la otra de abajo era como la más contrastada, que es que Eso. tiene mucho grueso y tiene Muchas zonas finas. Exacto, tiene muchas zonas finas. Después había la humanista, que es decir, la que tiene la forma más en plan como la caligrafía, y después había lo contrario, que no me acuerdo nunca su nombre, No, pero tampoco. bueno, que es básicamente la que nosotros recordamos como la helvética, que es como una máquina, o por ejemplo las máquinas de, las máquinas de escribir no. pero que no tienen, por ejemplo, esa parte de, Sí. no sé cómo decirlo, Es la típica fuente recta, que no tiene muchas... pero eso lo puedes ver, por ejemplo, con las as. Ya, por Las ejemplo. as son como, por ejemplo, si tú puedes hacer dos maneras de la A normal cuando tú escribes, que es como redondita Sí. y terminas tú con la colita, o la A de las máquinas, que por ejemplo en las pantallas vosotros lo veis, que es la que tiene esa, digamos, no sé cómo decirlo, la parte de arriba, que es como una... Sí, y después la barriga. Vale. Entonces, tú puedes identificar en esos dos ejes, ¿no? Y cada uno tú lo vas colocando en plan, si se mezcla más con la condensada o tal, o con otra, bueno, ya me... Era- No, pero era muy interesante ese ejercicio porque te hacía como conocer un poco más las tipografías Sí. y la importancia que tenía. Claro, pero era muy complicada porque Sí. no era únicamente coger esa tipografía que imprimíamos y colocábamos en el eje No. de arriba a abajo, que a la derecha. Es que es una mezcla a veces. Y Sí. tienes que colocar entre el centro, izquierda, Claro. arriba.
y colocarla en el sitio correcto Sí, adecuado. como que más o menos teníamos que encontrar por nosotros mismos dónde estaba situado más Exacto. o menos. Y me acuerdo que, por ejemplo, bueno, eso, que teníamos, o sea, cada semana íbamos poniendo una letra. Entonces, Exacto. eso cada vez se hacía más grande. Está guapo. Sí, estaba genial. Y ya que estábamos hablando de esto, he traído un libro ¿Cuál? llamado ¿Cómo diseñar una tipo? Es el único libro de tipografía que tengo, ¿vale? Por favor, no me matéis. No, que Y pasa nada. aquí en una página dice que según Matthew Carter, la H y la O son útiles porque contienen una serie de rasgos, como la anchura, el asta ascendente o la modulación, y otros tantos, que proporcionan una buena indicación sobre la dirección general que debe tomarse el diseño de una tipo. Es decir, él utilizaba mucho las H y las O para empezar a diseñar una tipografía. Sí, sí, es lo que os decía Damián. Hay muchas veces. palabras clave, ¿no? Para comenzar. Letras, claro. Ay, digo, Letras. sí, imbécil. Sí, me acuerdo. Recuerdo palabras. Ah, no, las palabras era para ver el conjunto de letras que podían tener, digamos, esas características principales de cómo funcionarían las demás, ¿no? O sea, el conjunto de toda la letra sí quedaría bien. Sí, creo que era hamburger, Ja- Eros sí, beef. Exacto. Emotive. Porque Eros beef. Eros beef era. Creo que era, ¿eh? Porque podías ver tanto cómo quedaban entre espacios, es decir, el kerning, Sí. como, por ejemplo, las letras en sí. En plan, por ejemplo, si tú coges una B, se va a aparecer también, va a tener parte de D y de P. Y Q. Ujú. Exacto. Entonces, tú con esas letras puedes ver cómo va a quedar eso. Ah, Ya, previamente, claro, más claro. o menos. Siempre Puedes hay tener como una una- idea. Sí, siempre hay como unas palabras así para que puedas tú hacerte la idea. Y para empezar, antes de eso, pues están la H y la O. Tengo entendido. Está, Bueno, ya me he sí, perdido. está muy bien traído eso. Hay algo que yo no sé técnicamente cómo se llama, ¿vale? Pero yo lo uso. A ver, me he visto en la situación de tener que hacerlo en logotipos y en tipografías que he hecho, que es ligaduras. No sé si ese es el término adecuado. Ligaduras. Es decir, tú puedes hacer letras por separado, a la A, la B, la tal, pero en el momento que se combinan entre ellas, no basta el espaciado. No basta darle menos kerning o más kerning. Requiere como unas ligaduras, como una especie como de fusión entre Sí. ellas, ¿sabes? Que aparte de adorno, ¿vale? Que está muy bien. Es una ligadura que existe únicamente en una combinación exacta de las letras. Claro. Y eso, o al menos en el programa que yo he usado, que era el FontLab, era muy complejo de utilizar. Sí, Sí. pero ¿Y hoy ¿Sigues utilizando el mismo programa? no. No, porque Chris Mírez, que hoy no está por aquí, pero me enseñó un programa que es como... Glift. No, es como una extensión de Illustrator. Wow. Y va muy... O sea, yo digo, bueno, será como un Dafont de esto. No, o sea, va muy bien. Nunca llega a exportar nada a nivel de exportación porque luego cuando lo exportas, pues el OTF, el tal, bueno. Pero te ayuda... El OTF es la extensión de cuando tú te descargas una fuente. Sí, normalmente Algún suele sitio. ser o OTF, o TTF TTF. o WOF si es para Esto web. es como las fotos, como Pero- JPG. Pero Sí, esto igual. creo que era depende del tipo de ordenador que tienes, creo, algo así. Sí que hay veces que acepta Sí. un formato Para más que el Mac otro. una, Es después que para el otras. TTF yo creo que es el menos usado. Si no te quieres equivocar, OTF para escritorio. Normalmente suele ser, Y el a menos WOF, que no tengas otra opción y Claro. tengas solo el archivo TTF. Pero, Pero bueno, lo puedes convertir siempre. es verdad también. Sí, si vas a Fontescribble, si tienes por ejemplo el OTF o un TTF, cogéis y lo convertís a WOF para el tema web y os viene Ya con está. una hoja de estilos para copiar-pegar y a correr. Va muy bien. Lo del Illustrator es una herramienta visual que mola un montón, porque así como vas diseñando cada parte de las letras, la coges y a veces el plugin, que es como si fuera un buscatrazos. Sí, Clicas y se abre, pues coges y lo pegas. Y vas pegando cada una de las letras, ¿vale? Y ya te ponen los ajustes, los tamaños, que luego tú puedes O ajustar. sea, ya te lo ajusta automáticamente. Te va ajustando lo que son los tamaños en cada una de las letras, ¿sabes? Y tú puedes definir el tamaño de las letras también, pero te lo va ya colocando y tú puedes ir probando allí, ¿sabes? Sin tener que diseñar en Illustrator todas las letras y luego pasarlo a un programa externo. Es mucho más Qué cómodo. cómodo. Y mucho más visual. Porque FontLab no es predictivo para nada. O sea, que no lo es recomiendas. horrible. No recomiendas. Ya, ya. O sea, sí, porque es muy técnico, todo lo que tú quieras, pero pero es que tienes... El técnico. Sí, como Que decir, tuviera un no, flequillo. no, lo digo por los putos puristas.
Que seguro que. Bueno, putos, que van a decir, no, pero es que por un lado tiene un montón de. Aquí insultando a la gente ya. Digo, Ya, sí, ya. pero es que requiere un curso de 5 años para poder entenderlo Ya. Bueno, bien. hay cursos. Sí. Ya. Ya, claro. pero bueno, al final si tú quieres ir al grano y Sí, hacerlo, no. no. Que va, que va. Y si encima está en Illustrator y lo puedes hacer todo directamente desde Bueno. ahí, mucho Y mejor. es mucho más visual, es que es mucho más friendly, joder. Mañana a hacer las cosas complicadas. Y No sé. dejando temas serios, si fuerais una tipografía, ¿cuál seríais? Qué buena pregunta. Yo la mía, no es broma. Bueno, joder, pues te has hecho. Si quieres, ilústranos, muéstranos tu tipografía. No la tengo aquí. Ah, vale, pues nada. Jo. Si fuera una tipografía, ¿cuál sería? Wow. Bueno, pero de las tipografías que tenemos hoy en día y conocidas, ¿cuál seríais? Yo. Yo sería la Bodoni. ¿Tú serías la Bodoni? O la Didot, una de las dos. Ahora no me acuerdo cuál ¿Te, era. te cuál. sientes identificada? Sí, porque tengo muchos contrastes yo. Me identifico con la Bonnie porque tiene muchos contrastes como yo. ¿Qué contrasto? ¿Con qué? Con la vida. ¿La qué? La Gramón. No, qué puto es la Bodoni. 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 O la Didot. O la Didot, no me acuerdo. Es que no me Bueno, acuerdo las cuál me dos eran gustaba más. bastante similares. Sí. Pero sí que es verdad que a Pero mí había personalmente. había una de las dos que me gustaba más que la otra, no me acuerdo Sí, cuál. yo para mí era la Bodoni. Sí, creo que sí. Para mí. A ver, Pero pon bueno. la Didot. La Didot. La Didot. Didot. No ponla en otra página, chocho. ¿Eh? En otra. ¿Qué va? ¿Para qué? Para ver la diferencia. tío. Cata, el teclado esto no va muy bien. O ¿eh? si no, pon Didot versus Bodoni y ya está. Te saldrá. También. Ay, Dios mío, aquí peticiones en directo, pero. Para los estamos. Ay, mira tú, ala, mira. Creo que aquí, aquí puede ser, mira. Pap. No, aquí no se ve Esto muy muy bien. pequeño, ¿eh? Ese, A ver. ese. ¿Este? Bueno, por ejemplo. Mira, se puede ver la diferencia entre las as. Oh, pues la Aquí- Didot. La Didot. Más delgadita. Sí, me gusta más. Pues a mí me gusta la Bodoni. Más elegante. ¿Y la tuya? Pues ¿Lo ha siempre... dicho? No, no, no. No, no. No. Pero bueno, siempre que sea una tipografía con terminaciones redondeadas, siempre será bienvenida para mí. Como la dosis. Ah, la dosis. Muy buena, Que de tipo. hecho es la tipografía que utilizo en mi página web. Y también es una tipografía que se utiliza mucho en mi dibujo animado favorito, que es Steven Universe. Es que es una coincidencia, ¿eh? Una coincidencia que... de Porque verdad- tú no lo sabías. No, pero claro, evidentemente me gusta la Bold. ¿Ves? Ahí que te rechoncheta ahí, que dan ganas de abrazar esta tipografía. Yo tendría como cojines de dosis. Y luego también está la Nunito Ah, sí. y la Quick Sans, que, ¿sabes? Son tipografías que a la vista dan sensación de, bueno, agradable. ¿Pero la Quicksense te gusta porque la hizo o por...? Bueno, también, porque lo hizo un filipino. Ah. Bueno, esta es, por ejemplo, la Nunito. También es agradable a la vista. Como yo. Dice, De broma. abrázame. Qué bonita, bonita. ¿eh? Cómeme el... No, 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 A ver, no. a ver, a ver. Cómeme la barriga. Cómeme el brazo. Cómeme el puki. Tío, ¿te imaginas inventar una tipografía que nos obligue a meter partes sexuales en la misma? What? Al igual que hay barriga, brazo, codo, no sé qué. Pues Coño. metemos, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, bueno, no es lo mismo de lo que tú estás diciendo, pero por ejemplo, Malika Fabre, que la hemos mencionado Sí. anteriormente, Sí. ella ha hecho un alfabeto con poses sexuales, pero es un alfabeto. Ah, sí, 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 Ah, sí, sí. sí, lo vi. ¿Lo viste? Muy Sí. tántrico, sí. Sí, la verdad es que mola. ¿Y tú a él lo has dicho? ¿Qué tipografía serías? No. Pues dale. Dilo, hombre. Ya lo sé. La de la autopista. Sí, bueno, a ver. La de la autopista no sé si es la futura, pero yo soy muy de futura. Totalmente de acuerdo. Muy formas geométricas. Ay, la putora. Ay. Tenemos que admitir. ¿Qué? ¿Ha dicho camitis? Admitir. Ah, vale, vale, ¿Qué? sí. ¿No? ¿Qué? Decir vuestra Porque historia. gracias a la tipografía, o sea, cuando estábamos en primero, tuvimos que hacer un trabajo por grupos sobre tipografías. Y nos coincidió justamente a mí con la futura. Ay. Qué bonito, Fue ¿eh? cuando empezamos a conocernos un poquito más. Uy. Ah, ya está. Time Story. Claro, y actualmente, si vais a mi web, es la tipografía que tengo actualmente. Que es la tipografía futura. Aquí, puesta, pip, pip. Dentro, esta es. Sí, la verdad es que la Futura, por ejemplo, es una de las tipografías bastante utilizadas sobre todo para marcas. De hecho, hay tipografías en concreto, míralo, cómo está mostrando Está ahí. promocionando Spam. spam. Esta es una Tipo- tipografía Amino, Amino Typeface. Aminopéptido es mi usuario de jugar, pues Amino.
Está a Y la es venta. una tipografía condensada, como hemos mencionado anteriormente, ¿Cuánto cuesta? y al estilo Pixel. ¿Cuánto cuesta? 60 euros. Está bien. ¿Cuánto? 60. Está ¿60? bien. Hombre, Está bien. ¿De por mi gusto? a 20 euros. A 20 euros por nada. Mejor te paso el link de descarga. Por culo. Bueno, La promociono. es una Tengo tipografía camisetas. condensada. Cómeme el coño. A mí me gustan mucho las tipografías condensadas como las de Rodchenko, por ejemplo. Bueno, las del constructivismo ruso. Y quería hacer una Pixel, ¿sabes? Y siempre he hecho como muchas pruebas, ¿sabes? Para este tipo de tipografías. Y al final, pues, en la pandemia tuve tiempo y digo, voy a hacer esta de aquí. Te han quedado genial. Sí, y luego hice como una prueba de testeo. Y eso es muy bueno. Y muy pocas webs lo tienen. Lo tienen en la página de Atipo. Ujú. Atipo, que es un estudio de diseño, Ujú. pero que tiene lo que es Atipo Foundry, que es una fundición. De eso tenemos que hablar, las fundiciones. Vale. Que tienen este sistema de prueba. Mira, vais abajo. Pero una cosa, ¿vamos a hablarlo hoy? Sí, ahora. Uf, porque ya son las 10, ¿eh? No es por Uf, nada. ya está, ya termino. Amigo. Ya está, ya termino. Las ¿Ves? guiosas, Vale, las pues. guiosas. Voy. ¡Yotas! Te quieren comer. El tema es que, si veis, para probar una tipografía necesitas letras o ejemplos. Y aquí tenéis, por ejemplo, una frase Ujú. para probar la tipografía, Eso está muy, muy bien. un párrafo, Mm. y aquí cambiáis lo que es el estilo de tipografía. Ponéis una más condensada, pum, Rodchenko, mira. Pumba. Es que Vale. la verdad, de la tipografía podríamos hablar y hablar y hablar. Es que hay un montón de cosas de las que se podría hablar de la Sí, sí, tipografía. sí. Es Si muy te extenso. parece, lo del tema de la fundición lo podemos hablar para otro momento, porque es una cosa que podríamos hablar y Sí, extendernos un poco exacto. más. Bueno, como queráis. Así Pues- hablarlo en 10 minutos no. Vale, pues hacemos una segunda parte de la tipografía. Sí, por supuesto, ¿por qué no? Dale, güey. Pero antes de terminar, vamos a ver algunas marcas que tienen su propia tipografía. Y bueno, saber un poco qué opináis. La cara que se le ha quedado. ¿Marcas que tienen? Marcas famosas que tienen su propia tipografía. Pero eso es muy normal. Sí. Ah, bueno, sí, joder. O sea- Sí. Coño, Correos tiene la cartera de Íñigo Jerez. Pues si queréis, podemos empezar con esa. Espera un ¿Cómo momento has que... dicho? La tipografía cartero, Vale, mira. por Íñigo Jerez. Hay un vídeo de eso. Por un momento he entendido que la hizo Grez. Y yo en plan, Sí, el Rubius. Es ese segundo enlace. ¿Cuál? Ese no es. Ese es el anterior. El segundo enlace. Este, ¿no? Ujú. Ahí encontrarás un vídeo, vale, que habla de toda la identidad gráfica de correos, pero quiero que vayas al minuto 5:56. Vale, dejamos un segundo, deja silenciar esto, porque es que si no, las orejas se nos fríen. Sí. Vale, chicos, disculpa, no se compartió pantalla. Ahora voy. Vale. Ya está. Vale, y aquí vamos al minuto. 5:56. Hay que escuchar algo. No, simplemente es para poder visualizarlo, lo que es la tipografía. Vale. Y para los oyentes os recomiendo buscar la tipografía cartero de correos para poder verla. Y de hecho hay un vídeo explicativo en YouTube que seguro que si lo buscáis lo encontraréis. Dale, play. Ahí Sí. va. Es a partir de aquí, creo, más o menos. Sí. no ¿Ves? sortes. Vale. Es esta de aquí, ¿no? Esta es la tipografía, que de hecho se han basado en la tipografía que tenían anteriormente, pero le han dado como unos toques. Reputes. Mira, si os fijáis, ahora va a salir... ¿Veis esos nodos? Sí. Es en representación, creo que a los 30 carteros, o lo ponía abajo. 30 carteros que... A ver. A los 30.000 carteros, perdón. A ver. Homenaje a nuestros 30.000 carteros y carteras. ¿Y qué pone la tipo? ¿Y por qué tiene las bolas? Coño, En representación a, ver, los carteros, cuando ¿cómo? van a repartir. Ya, pero hay, Como si fuera un mapa. Ya, pero hay 30.000 nodos. No, pero los nodos hacen representación a esos 30.000 carteros y Ah. carteras. Hostia, qué Sí, es un poco fumada, en plan, porque claro, tú ves un mapa, los carteros van a... y luego... ¿Y eso qué es? ¿Las esquinas en donde se encuentran? No, le han dado un poco más de carácter a esa tipografía que tenían anteriormente y, bueno, han creado finalmente la tipografía cartero. Esa tipografía es la cartero que insisto, para mí es uno de los mejores tipógrafos que hay en este país y del mundo, que es Íñigo Jerez, que para que la gente se haga un poco la idea, Muy grande. es también quien ha hecho la tipografía del Fútbol Club Barcelona, por ejemplo, entre otras muchas, pero Sí. bueno. Pero bueno, ha hecho muchas muy reconocidas. La que de hoy en Vogue, día- también. También lo hizo él, hostia. Es verdad, Sí, verdad. Sí, sí. Es Pero verdad. fíjate. Yo compré la revista Vogue para verla. Su tipo
Luego otra tipografía también que creo que puede ser interesante y tal es la de la Coca-Cola. Se ve que Coca-Cola antes no tenía su propia tipografía. Aquí tenéis el enlace. Ah, vale. Sí, no, sí, ahora os lo paso ya directamente para que no tengáis que buscarlo. Vale, ¿está por aquí? La última. Está aquí, Esa. la Coca-Cola. Esa es. Va a ver, la Coca-Cola que dice esto. ¿Qué hace? Coca-Cola ya tiene tipografía propia, la primera en sus 130 años de historia. Imaginaros. O sea, ahora es cuando hace una tipografía. Madre mía, llegan tarde. Pero es una tipografía sans serif. Sí. Para las... Para los claims. Los y todo. ingredientes. Los claims, los ingredientes, todo sí, porque necesitaban una y sobre todo para también las páginas web y tal, Sí. que se pudiera adaptar a lo que es actualmente. ¿Qué opináis sobre esta tipografía? Bueno, a ver si tiene que ver. Bueno, Pero yo la desliza- veo muy... A ver, espérate. Yo no veis, o sea, en un principio he pensado que era una palo seco, sí lo es, pero Parece redondita y todo. sí, Pero, sí, pero tiene- es el efecto visual que hace desde lejos. Sí, es como un poco ancha la tipografía. sí, pero yo aquí por Es ejemplo abierta. veo, Es muy abierta. veo que tiene las esquinas, digamos, Pero se ve angulares, bien. pero luego aquí veo que están redondeadas. No entiendo por qué lo veo circular esto, un pelín circular con un borde radius muy sutil en No, las pero letras. es el efecto visual, mano. Buah, Sí, que ahora ¿no? mismo no. Tengo los ojos tan cansados que no lo veo bien. Vale, bueno, aquí no, aquí ya no. No. Mira, pero aquí se puede ver los Pero diferentes tipos de familia que hay. Sinceramente. Ya era hora. ¿Qué? Ah, no. Lo de sinceramente no, pero... Vale. Cata, ya era hora, pero tú qué ibas a Sinceramente, o sea, siendo Coca-Cola, Ya tronco, no sé, yo aquí no veo una característica tuya propia. No. Bueno, Según- pero es que tiene que ser funcional en muchos aspectos. Claro, es que ¿sabes? Pero, Según- vale, pero yo, por ejemplo, no he visto ninguna letra. Sí. A lo mejor la C de Coca-Cola, no lo sé, pero no he visto ninguna letra que digas, guau, vale. Como la G, por ejemplo, de Aristochut, de Dystopian, de Typography. La G es súper característica suya, ¿sabes qué es esa? La tipografía, y la ves y la conoces. Bueno, yo te diré una cosa. ¿Cuántos años hace que no tiene una tipografía propia? Pues ya, pues, a ver, nunca. Bueno, a ver, sí, el logo. Pero, En la primera. pero coño, eres Coca-Cola, ya que la tienes, me cago en la leche. Es que da igual, es que sí, No sé. ya te dice mucho. Mira. Si Coca-Cola es la primera vez que hace una tipografía, dices, Claro. a ver, habéis tardado un montón, tío. Y que sea- Entonces, a lo mejor ellos lo que no quieren es volver a gastar más pasta y han dicho, no, hazme una tipografía genérica que me sirva para toda y ya no tengo que gastar en nada más. Si leéis lo que pone aquí, dice, aunque a primera vista y con los pocos datos que tenemos, ya que aún no lo hemos visto aplicada, es una familia tipográfica muy completa, pero sin grandes peculiaridades en su estilo, como estamos mencionando ahora. Según se explicó en su presentación, la simpleza de sus formas se inspira en el estilo geométrico y en los trazos circulares propios de las tipografías latinas. Es decir, querían un estilo geométrico y modernista americana. Además, para vincularla gráficamente con la marca de Coca-Cola, se han tenido en cuenta las clásicas curvas de su logotipo que se han traducido a glifos, por ejemplo, con forma de lágrima contenida en la letra A minúscula. Aún así nos cuesta ver esta relación gráfica porque el conjunto tipográfico es muy sobrio, lo contrario al logotipo que conocemos de Coca-Cola, y por tanto esta relación de elementos es difícil de identificar. Bueno, difícil, es muy como- difícil. Es que es A ver. verdad. Ay, perdón. A ver, sí se ve un poquito. Plan, Claro, te tienes que fijar que- mucho. Exacto. Mm. Tienes que profundizar. De pero hecho, bueno. me sabe mal, pero a mí me recuerda bastante a la Montserrat. Sí. ¿O no? Un poquito, la verdad. Un poco sí, ¿eh? Sí, es bastante Sí. tal. Y si queréis, bueno, tengo otra La que- barriga. Sí. Ves Sí. ahí que es un poco smooth, o sea, un poco suavizada. Pero has tenido que analizarla para eso, ¿sabes? Exacto. Es que es la puta Claro, hostia. es que no es una cosa que se pueda ver a primera Pero vista. se nota que no quieren invertir más pasta en esto. Dicen, hazme y dale. Pues tronco, es la puta Coca-Cola, tío. Es que... Pero Bueno. ellos que piensan en ganancias, listo. Hablemos de Netflix. Mira, su Estrena tipografía sans. Netflix Sans. Really? 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 Claro, yo le he visto y digo, joder, otra más del mismo rollo que Coca-Cola. Papam. Me suena un montón, tío. Bueno, que a lo Parece mejor un ya la- poquito- Tiene un toque de helvética. Sí, pero esta, Sí. por Un ejemplo, toque, no digo que sea... es verdad que es palo seco, pero tiene rollo, tiene como una esencia, ¿no? ¿O no os da la sensación? Bueno, no totalmente de helvética, pero un poquito. Pero me refiero que no es un palo seco sobrio como le pasa a Coca-Cola, No, ya, sino ya. que este tiene algo, sobre todo cuando ha puesto antes Netflix Sans, tiene como esencia.
No sé cómo explicarlo. Sí. Esta. Bueno, a ver. Sí puede ser. O sea, cuando pones... Sí que es verdad que cuando pones lo que es las letras en alfabeto, o sea, todas juntas, ahí pierden. Pero cuando... Sí. Yo creo que a lo mejor se han esforzado en que la combinación de letras que combinan Netflix sean a lo mejor algo distintas, ¿sabes? Para el tema del corporativismo, claro. Aquí dice... Esa E la veo un poco rara, ¿eh? ¿Cuál? La E. La E. Puede ser. Pero aquí dice que Netflix Sans no pretende ser protagonista, sino ocupar un segundo plano para no robar protagonismo a los Claro. contenidos que al fin y al cabo son los auténticos protagonistas de la marca. Es básicamente para poder tener su propia familia tipográfica, pero que, bueno, que como que dé soporte al resto de toda la parte gráfica de Netflix. ¿Qué pone aquí? Adiós Gotham. Sí, porque utilizaban la Gotham. Hostia, pues, hostia puta. no lo Utilizaban sabía, la tío. tipografía Gotham antes de A crear ver, su propia. Manu, baja o sube o como sea, en plan, para ver. ¿No tienen más letras? En plan, más tipo Por de. ejemplo, ahí abajo Now Streaming. ¿Ves? Se arregla esa T. Bueno, es que no se va a apreciar. No sé si se va a apreciar, pero hay como una curvatura en la parte Mira, Sí. está aquí. la parte alta de la T. Bueno, en regular se ve mejor. ¿Pero qué opináis en general de esta tipografía? ¿Creéis que es buena A o ver. también es más de lo mismo que la de Coca-Cola? Mira, Las A ver, tip- para mi opinión, espera, para ser una tipografía, para ver en pantalla, tendría que ser un poquito más abierta. Porque a la hora de tú leer, ¿A ti te ha costado leer un poco según que... es que se puede confundir bastante. ¿Qué dices? Sí, Pues sí. Pues es como una helvética. Pero porque tú ahora mismo la ves muy grande, pero la helvética no es muy funcional a la hora de leer en pantalla. Tienes que... ¿Te refieres en pequeño, en reducción? Bueno, vale, en reducción. Ya, pero es que pero piensa que en Tú aquí Netflix... lo estás viendo enorme. Claro, entonces pero lo vas a ver pero bien. tú en Netflix no te pones a leer libros. Ya, Justamente todo lo contrario. pero un poquitín más abierto yo haría esas terminaciones. Mira, Ya, ¿sabes qué ¿y pasa? tú? Sí. No, ¿tú qué opinas? ¿Sabes qué? Yo, mira, lo que opino con este tipo de tipografías que Di. es que he pecado. Claro, Has pecado. he hecho A ver, cuéntanos. he hecho un ruso. Cuéntanos un pecado tuyo. Acabo de criticar algo sin saber, claro, es que... Joder, ¿Queréis que os abra un poco más la mente? no entiendo. Mira, he investigado a ver quién eran los que hizo, el que hizo Sí. la tipografía de Netflix y ahora os lo paso. Vale, lo que vengo a decir... Y antes de ver, antes de ver su página, quiero que penséis qué tipo de agencia tipográfica o estudio tipográfico sería. ¿Sería, por ejemplo, el estilo Damián o sería un poco más... Pero sería solo diseño de tipografías. Exacto, es una agencia solo relacionada vale. con tipografía. Entonces, ¿Está aquí? antes de entrar, ¿qué tipo de gente creéis que sería? No sé, a ver. Son lo que ha hecho la tipografía de Netflix. Sí, Solo sí. pero no vamos a ver la página web. Sí, ¿no? sí, lo veréis, pero quiero saber un poco de tantear a ver qué pensáis en base a lo que habéis visto de la tipografía de Netflix, qué tipo de difícil. personas creéis que son, o sea, qué tipo de diseñadores tipográficos son, porque hay diferentes estilos. Guau, Hay- es que si me lo preguntas, es que son unos putos colgados. no sé. Vos entras en la web y hay unicornios, hipopótamos haciendo tipografías, yo qué sé. No, hombre, no, No. tampoco te pases. No Entro, sé, Venga, dale. No sé, la verdad. ¿Qué cojones es esto? Esto es interesante. Qué guapo. Hostia, son tipografías tipo como las de Blankfest. Os recomiendo ir a su página web, se llama daltonmaag.com. daltonmaag.com. Y ahí sabréis un poco más por qué nos flipa. Está guapo, ¿eh? O sea, se dedica a hacer únicamente tipografías, ¿no? Esta gente. Sí. Sí, sí, lo que ha dicho ella. Son tipografías, pero no sé, son como muy Está muy divertidos. guapo. Ujú. Mm. Dark mode. Pero Made for a mí use. con esta... Ah, mira, juegan con el ratón, mire. Tío, pero es lo que iba a decir. Que Desliza hacia abajo, que quiero ver la... Ese, caraqué. es- Me recuerda la dosis esta, por cierto, a mi tipografía. está guapa, ¿eh? Ah, mira, una de código. Es que- Manu dice Nefitz que te marques un cataclismo. Ahora voy. No, no, una gata criticona, que critique, que me venga arriba. Ah, vale. Ah, vale. Ahora voy, en plan chocas ahí. ¡Hijo de puta! ¡Qué puta mierda, tío! Seas. Pero esa no soy yo. ¿Eh? Esa no soy yo. Seguro. El puto gobierno me come la polla, tío. Es que lo clavas tanto. Joder. Mira, le he dado algo sin querer. Bueno, lo que vengo a decir con el tema de la tipografía
de que, joder, que hasta qué punto, ¿cómo decirlo? Tú puedes ser una persona creativa a nivel de tipografía, de hacer una tipo guapa, pero, ¿qué pasa? No digo que quites y cambies la pantalla a nosotros. Ah, vale. Si hablas. Sí. Vale. A ver, sí, es muy fácil criticar, obviamente. No criticar. O sea, he criticado sin saber. O sea, la cantidad de conocimiento que hay que saber para hacer una tipografía normal, Sí, una tipografía que la gente coja, se meta en Netflix y lea, Claro. ya. es acojonante y pavorante. Me tiembla el culo, se me hace pesicola. O sea, y por eso digo que no... A ver, digo Coca-Cola, haberte gastado no sé qué, no sé cuánto, pero claro, es que la funcionalidad a lo mejor era para otra distinta. Claro, es que no es una tipo... A lo mejor Coca-Cola pensó en eso de la misma manera que Netflix. Ellos buscaron algo sencillo para Sí. luego poder aplicarlo en el resto y que incluso lo puedan utilizar en párrafos, que es complicado que una tipografía funcione en cantidades grandes. Claro. Es que hay veces que pensamos, ¡fua! Tiene que destacar, tiene que ser diferente, pero No, es que... ¿Y las no demás? siempre. Exacto. Yo creo que, no sé, a nivel creativo a lo mejor llegó a Coca-Cola y dijo, mira, queremos esta movida para este tipo de rollos. Ha dicho, vaya mierda. Pues le metemos detalles, como he dicho ahí, pero a nivel Sí. más técnicos como estamos ahora analizando. Más Exacto. que visuales a lo mejor. Claro. Yo por eso he dicho que antes lo de Netflix, que en Bold me cuesta un poco verlo porque es que es... O sea, tiene, digamos que esas... Por ejemplo, en la E se nota mucho, mira, ponlo. Ay, perdón. Que en la E se nota mucho... ¿De Netflix? Sí. A ver si... En la E se nota mucho, como que hay mucho con... Hay como un Vete ahí círculo arriba. muy grande ahí. ¿Ves? Ahí. ¿En la E? Sí. Pero no grites. O sea, ahora va a estar muy grande, pero si la miras en pequeño, o sea, mírala desde lejos, Vale. hay como una condensación en el, digamos, cuando empiezas a hacer el palito este de la E y así, la esquina, Sí. pues ahí hay como una condensación muy, muy, muy grande. Y Es por eso a como- mí me falla un poco a la vista. Sí, es como si fuera muy circular en la Sí. parte de atrás y de repente aquí, ¡whip! Como que Sí, de repente exacto. Vale. Entonces esa es que a mí me crea un Vale. poco de contraste visual que a lo mejor en pantalla más, es decir, cuando tú ves esa letra un poco más pequeña, en los títulos sobre todo de, por ejemplo, títulos de película tal y tal cual, ahí me crea un poco de conflicto visual. Parece un huevo, puede ser. No, digo que es esa condensación, es decir, Es- que hay mucho negro allí. Es decir, Para que hay- explicarlo, imagínate un círculo y que de repente una zona esté más como aplastada. sí, Y la otra parte como muy circular y está como más aplastada. Vale. ¿No lo ves Entonces, en la No. A ver, dame el cacharro. Toma. O el cacharro este. A ver, mira. Básicamente es esta esquina de aquí. Ah, joder, En esta vale. esquina de aquí hay mucho negro aquí. Yo para mí, visualmente. O sea, aquí veo No mucho... lo ves como que aquí compensado. No parece normal. Vale, o sea, tú vale, lo ves vale, desde vale, lejos vale, ahora lo veo. y no parece normal. O sea, en grande sí que es verdad que no se aprecia tanto. Exacto, pero por ejemplo, después en las, ¿cómo se dice? Las más finas, pues, bueno, aquí no se ve la E. Mm. Pero ves, aquí no se nota tanto, pero siendo tan bold allí es un poco peliagudo, digamos. Es decir, en las finas no se nota, pero ves aquí, aquí Que ya bueno, me ha poseído. que básicamente Cata no está muy de acuerdo con el diseño de la Bold, de la versión más, como dice- más gordita de la tipografía. Como dice Exacto. Netflix, Pero sí, bueno. pobre E. Pobre E. Y bueno, chicos, yo creo que ya llevamos bastante tiempo. Creo que lo podemos dejar aquí y podemos... bullying me dice. Un bullying a la E. El bully El bully E. de la tipografía. ¿Te imagináis que le añadimos E todo a E? ¿Cómo? Manuel E. Manuel E. Cata E. Ah, Pues bueno, yo- en mi caso yo no puedo... El mío ya está. Pero si ya se hace. Todos, todas, todes. Dice, ahora le llama la gorda de la E. La gorda de la E. La Bolt, mira, Bolt, gorda. Es que no... Bolt. Es que no sabía Te ha cómo... puesto Bolt, te ha puesto esta Bolt, Esta noche me voy a poner Bold. No, ¿tú qué me dijiste una vez? ¿Eh? ¿Qué me dijiste? Que estás muy itálico tú, ¿eh? El otro día... Así, así. Está muy itálico porque estás así como... No, o- porque la cámara estaba torcida y estábamos todos muy Eso. itálicos. Sí, sí. Estábamos itálicos.
Es verdad. No te preocupes, esas coñas las sacaré como hoy. Ay, Dice, qué bueno. Esta noche me voy a poner muy bold con las guiochas. Ay, Dios mío, pues, bueno, a ver, no sé si nos queda más que hacer, o sea, que decir de la tipografía. Pero Es que la tipografía es muy extensa, muy compleja. Bueno, compleja. Para entenderla bien y... O sea, lo puedes conocer, pero luego entenderla es otra cosa, ¿no? Sí. Por lo que decía al principio, se hace un segundo programa y ya está. Exacto. Así que nada, nos vamos a cenar y... Correcto. ¿y listos? Así que nada, a toda la gente que se ha pasado por aquí, bueno, está aquí Nefixi, gracias por estar aquí, Muchas por comentar. gracias. Guapo. Se ha pasado también aquí Kakips06, Gracias. Subclubberbille, Tinarif. Pues sí que se ha pasado gente, ¿no? Y no nos Sí, hemos ¿no? enterado. No, pues vamos, pasan y luego se van a lo mejor. Sí. Bueno, pero al menos os habéis pasado. Muchas gracias. Sí, sí. Exacto. Y luego, sobre todo, bueno, al principio, que me ha comentado al principio del streaming, que es su primer comentario, que es Mauri, Ujú. Sí. ¿de acuerdo? Que ha dicho algo y bueno, le hemos enviado un saludo. Y a Valer85, que también, aquí un besito. Y un saludo y gracias por estar por aquí. Uy, a Muchas todos. gracias. Entonces, Así que nada. nos vemos en el próximo programa. ¡Hala, guapis! A correr. Gracias por vernos, por estar aquí. Y cuidaos, Cuidado con el COVID. Somos verde COVID. Mierda. ¡Verde COVID!